Biblia lista, vamos a estar ahí en el libro de Génesis. No tengo citas que voy a leer como tal, al menos no creo, porque pues, estarían bastante largas, pero yo voy a invitarle a que se tome el tiempo, si sea hoy en la tarde o si ya sea mañana, cuando usted diga cuando tenga tiempo, que espero que sea pronto, pero yo voy a invitarle que tome su Biblia y lea Génesis capítulo 25 hasta el capítulo 33. De todos esos capítulos vamos a estar hablando ahorita. Génesis 25 hasta el 33, anótelo por ahí y ya estando en casa con calma, tome el tiempo, lea la palabra. Ahora, a lo mejor usted dice, ay, es que mi vista, es que no me gusta leer. ¿A cuánto no les gusta leer? Levanten la mano. Ajá. O sea que a todos les gusta leer. Y cuando les pregunto de la Biblia, nadie responde. ¿Cómo está eso? A lo mejor tú dices, ¿sabes que la vista es que, no sé, pues busca ahí en la Biblia, en tu celular, el capítulo y pícale a la flechita y hasta te lo lee. Y si dices que yo lo quiero escuchar en inglés, pues cámbiale el idioma a inglés. Pero yo les invito a que lean detenidamente, que escuchen detenidamente estos capítulos de Génesis 25 al 33. Los sugieres allá atrás tienen únicamente 7 rollos de guayaba, si a alguien les gusta y quieren comprar alguno, y también tienen unos discos, unos CDs, si a alguien les interesa música cristiana, alcancé a ver que había de Oscar Medina, había de Jackie Velázquez, y Oscar Ovidio y otros ahí. Entonces, muy bien. Pero el día de hoy, pensando en lo que prediqué hace 8 días por la tarde, ya llevaba un mes que no predicaba. Y prediqué hace 8 días por la tarde. Pero tomando el tema de que empecé compartiendo hace 8 días por la tarde, el día de hoy quisiera hablar un poquito sobre la vida de Jacob. ¿La vida de quién? Jacob. Y le he llamado a esta prédica, ¿qué onda con Jacob? ¿Qué onda con Jacob? ¿Será que alguien de ti pregunte, bueno, ¿y qué onda con su vida? ¿Será? ¿Qué vivió Jacob? ¿Qué había en su vida? La vida de Jacob comenzó con una lucha. ¿Sí se acuerdan cómo nació Jacob? Tenía un hermano cuate y sale el hermano mayor primero, pero se agarra del hermano y no lo soltaba. O sea, empezó luchando. ¿Cuántos de esos hay aquí? Que la pasan luchando. Unos a favor de ellos y otros en contra de ellos. No sé cuál sea tu lucha, pero la vida de Jacob inició con una lucha. Él era gemelo, estaba en el útero con su hermano llamado Esaú, el mayor. Jacob, desde antes de nacer, escúcheme, él ya estaba batallando, él ya estaba peleando por una posición en la vida. Él quería algo, él quería hacer algo. El nombre de Jacob, según la palabra, se traduce como engañador. Es lo que quiere decir Jacob, Génesis 25-26. Cuando su madre le pregunta a Dios qué está pasando en su interior, está embarazada la mamá, tiene gemelos y ella está sintiendo cosas que jamás había sentido en su interior, esa lucha. Ella le pregunta a Dios qué le estaba ocurriendo, qué estaba pasando en su interior.
Digo, a lo mejor no todos o todas las presentes en un tiempo de embarazo, a lo mejor le preguntan esto de esta manera al Señor, pero seguramente todos los presentes en el transcurso de nuestra vida le hemos preguntado en algún momento a Dios: ¿qué onda con mi vida? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Hemos tal vez perdido seres queridos, hemos vivido situaciones muy complejas que no hemos encontrado respuesta en su momento y le hemos preguntado a Dios: ¿qué es lo que está pasando? Rebeca se lo preguntó a Dios y Rebeca tuvo una respuesta de Dios. Si sabes que cuando tú hablas con Dios y le preguntas algo, habrá siempre una respuesta para ti. Si lo sabes. A lo mejor la respuesta no va a ser la que tú querías escuchar, pero siempre habrá una respuesta. La respuesta de Dios para Rebeca fue de que dentro de ella, en su interior, había dos naciones. Esa fue la respuesta de Dios. En tu interior hay dos naciones, las cuales se dividirán. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor va a servir el menor. ¿Dónde dice esto? Génesis 25, 23. Fue la respuesta de Dios. Ella preguntó: ¿qué pasa? Ella sentía, ella sabía que algo estaba pasando y fue la respuesta de Dios. ¿Ok? Nace Jacob, mejor dicho, nace Esaú y luego nace Jacob. Y van creciendo, van viviendo la vida. La vida de ellos era una vida nómada. No estaban establecidos en un lugar. Hoy estaban aquí y mañana se iban más allá. Así fue la vida de ellos. Esaú se convierte en un excelente cazador. Él agarraba armas, él agarraba su arco, él salía al campo, se convirtió en un excelente cazador. A él le gustaba el campo, le gustaba vivir fuera de la casa. Mientras que Jacob, dice la Biblia en Génesis 25, 27, era un hombre quieto. A Jacob le gustaba vivir en casa. A él no le gustaba andar de callejero. ¿Alguien puede decir amén? Él era de casa. Yo creo que esto se da en todas las familias. Hay unos que son de casa, hay otros que viven en la calle. Me acuerdo un hermano hace muchos años, yo era chico, pero se casó, tuvieron a su primer hijo, tuvieron dos hijos, y en su primer hijo, cuando empezó a caminar y ya cuando empezó el niño a hablar, ¿usted se acuerda cuál fue la primera palabra de su hijo? ¿Usted se acuerda? Yo creo que todos los papás han de tener. La primera palabra que dijo fue papá, o mamá, o qué sé yo. Bueno, este hermano de repente un día dijo: ay, yo esperaba escuchar que mi hijo, la primera palabra fuera papá. ¿Y cuál fue la primera palabra que dijo? Calle. Calle. Bueno, pues Esaú era de calle, era del campo. Él era andar allá afuera, pero Jacob no. Él era de casa, él era hogareño. La palabra del Señor lo dice de esta manera: era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esaú, siendo cazador, trayendo a casa alimentos diferentes, no siempre era lo mismo, se convirtió en el favorito de papá. O sea, su papá quiso más a Esaú que a Jacob. ¿Está conmigo hasta ahorita? ¿Por qué? Porque era cazador, porque él podía comer de la casa del hijo. El hijo traía diferentes tipos de animales o carne a la casa y eso le encantaba a papá. Pero Rebeca amaba más a Jacob porque Jacob estaba en casa con ella. Esto lo pueden leer en Génesis 25, 28. Y este favoritismo, ¿verdad que eso no se da el día de hoy? Eso no se da el día de hoy. No. Pero en ese tiempo sí se dio.
Y ese favoritismo destruyó. Y sabe, al día de hoy, querer más a un hijo que al otro también destruye. A lo mejor no lo alcanzamos a ver día a día, pero a la larga lo podemos ver. ¿Sabe quién más lo puede ver? Los que no viven dentro de la casa. Cuando en la casa hay un hijo favorito, un hijo el conce, los que viven fuera de la casa alcanzan a percibirlo y ven que tiene más favores que el otro, que se atiende más a uno que al otro, pero ese favoritismo es destructivo. Y ese favoritismo siguió en la familia, o sea, llamémosle, fue una maldición. Fue una maldición que se fue dando de generación a generación. Lo vemos claramente en la siguiente generación, que fue Jacob, ahora papá de José. Amó mucho a José. De los 12 hijos que tuvo José, para él era, ¿se acuerdan de José? El de la túnica de colores. Ok, no vamos a hablar mucho de José hoy. Tal vez, si es que alcanzo al término, voy a mencionar un poquito más de José. Pero fue algo destructivo. Tal era el favoritismo de Jacob por José, que causó un resentimiento tan grande entre sus hermanos, que a José casi le cuesta la vida. Ustedes recordarán la historia, que sus planes eran matarlo. E incluso cuando lo vendieron como esclavo, llegaron con papá con su túnica de colores batida de sangre, diciendo: algún animal del campo lo agarró y se lo comió, y encontramos esto. Fue la noticia que le dieron al papá. ¿Por qué? Por el favoritismo. ¿Es bueno el favoritismo? Usted caiga a la conclusión. Cuando Isaac, entonces, el papá, envejece, la Biblia nos dice que sus ojos se oscurecieron. ¿Sí lo ha leído? Génesis 27, 1 al 4 dice: y sus ojos se oscurecieron. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tenía ojos azules y ahora estaban cafés. Quedó ciego. Sus ojos oscurecieron, o sea, perdió la vista. Cosa de edad. Y cuando entonces Isaac, papá, pensó que estaba cerca a la muerte, que ya la muerte lo andaba rondando por ahí, entonces hizo arreglos con Esaú para pasarle las bendiciones, porque Esaú era el primogénito. Ahora, no voy a hablar mucho del rollo de la primogenitura, porque ya lo hice el domingo pasado. Solamente lo voy a mencionar rápidamente. Un día, estando Esaú en el campo, llegó bien cansado a la casa, y cuando llegó, que encuentra que su hermano Jacob acababa de preparar unas lentejas. ¿A cuántos les gustan las lentejas? Y las vio tan sabrosas, ¿no? Y hasta con jamón, dijo, ya lo escuché. Ajá. Así están buenas. Y yo creo que no, él no tenía jamón, porque ellos no comían jamón, pero bueno. Las encontró tan sabrosas que le dijo: dame. Y Jacob le dijo: no te doy. Dame, tengo hambre, me estoy muriendo de hambre y no te doy. Y de repente Jacob, que le dice: está bien, a cambio de tu primogenitura. Y sabe, te repito, no tengo mucho tiempo para entrar en este tema de primogenitura, pero a lo mejor hay muchos que dicen que fue un engañador y que le robó la primogenitura, pero la verdad no fue así, porque hicieron un trato. ¿Sí o no? Digo, ¿fue justo el trato? Seguramente no, pero los dos estuvieron de acuerdo. Entonces hacen un trato, y aquí hay dos cosas, dos temas diferentes. Una fue la primogenitura, y otra fue entonces el acto de dar la bendición del papá que le tocaba al primogénito.
Son dos cosas diferentes, no fue la misma cosa, aunque una cosa pues llevó a la otra. La bendición era para el primogénito, pero era algo muy diferente porque el primogénito, aparte de la bendición, pues él tenía otras cualidades u otras cosas que le tocaban, como una doble porción de la herencia, que al resto de los hijos no les tocaba tanto, a él sí, pero al mismo tiempo él tenía que cuidar de papá y mamá hasta que murieran, etcétera, etcétera. Pero entonces, cuando Isaac, papá, sabe que está a punto de morir, que ya se va a ir, entonces él manda llamar a Esaú, al hermano mayor, al primogénito, al que ya había vendido su primogenitura. Tristemente dijo el mayor: ¿y a mí de qué me sirve la primogenitura? Yo me voy a morir. ¿Para qué quiero eso? Todo porque en ese momento las tripas le gruñían. ¿Tú qué haces cuando las tripas te gruñen? Y entonces Jacob compra la primogenitura con un plato de lentejas. Y Jacob empieza entonces a gozar o a disfrutar de la primogenitura. Aunque diga conmigo, aunque el papá no se daba cuenta. ¿Cuántos saben que de repente suceden cosas en la casa y el papá no se da cuenta? Voy a entrar un poquito más en esto. La mamá se da cuenta de muchas cosas y se las calla al marido. Esto pudiera convertirse en un tema para matrimonios. Y entonces resalta la palabra matriarcado. Y la mamá, entonces no nada más se da cuenta de cosas, sino la mamá, en este caso, empieza a planear cosas, empieza a idear cosas. Y todavía cuando le dice a Jacob: no, tú tienes que entrar con tu papá y tú tienes que llevarte la bendición, tú tienes que ir a pedirla. Jacob le dice: pero es que me va a descubrir. Jacob tenía 5 razones por qué no quería hacerlo, que se llama miedo. Entonces Jacob le decía: es que no, me va a descubrir. Mi hermano es velludo, yo soy lampiño. Mi hermano tiene un olor, yo no tengo. Él es del campo, él anda allá con las chivas y yo, pues yo soy aquí de casa. O sea, y la mamá le dijo: tú no te preocupes, cualquier maldición que él hable sobre tu vida, si llegara a eso, que caiga sobre mí. Imagínense cuántas Rebecas hay aquí. Espérame tantito. Entonces empieza el plan maquiavélico. Y empieza la mamá: no. Ve, mata 2 animales de los que están en el corral. O sea, no salgas a cazar. No tenemos tiempo. Corre. De los que están, agarra 2 ahí. Yo ahorita hago la comida y tú prepárate con la piel que le vamos a quitar a los animales. Ahorita yo te la pongo en las manos, porque pues tal vez tu papá te vaya a querer tocar para ver si eres el lampiño o eres el velludo. Y luego también aparte, ve al closet ahí de tu hermano y saca las ropas de él y póntelas, porque tal vez, también Rebeca conocía a Isaac, ¿verdad? Entonces dice: tal vez tu papá te va a decir: a ver, acércate, quiero olerte, porque uno olía de una manera y el otro olía de la otra manera. Sus hijos, ¿cómo huelen? Entra un hijo a la casa y la mamá todavía ni voltea cuando dice: es fulano. Y entonces Jacob accede, dice: órale, me parece, la maldición va a caer sobre ti. Está bueno, yo qué tengo que perder. Recuerden, era engañador. Y
se viste, se prepara, hace todo lo que mamá le dijo. Ahora, para esto me he adelantado porque papá mandó llamar a Esaú y le dijo: hijo, yo estoy sintiendo que ya voy a morir y es tiempo de darte la bendición. Tú eres el primogénito, entonces ve al campo, trae un animal, trae carne, prepárame lo que a mí me gusta. Papá, ¿a usted qué le gusta? Dígalo de una vez, a ver si se lo tienen para ahorita en la tarde. Dígalo, papá, ¿qué le gusta? Bueno, conste, no dijeron nada. Siga comiendo huevos entonces con frijoles. Bueno, entonces le digo: me haces la comida que a mí me gusta y después de haber comido te voy a bendecir. Y la mamá, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Tras la cortina, porque pues eran nómadas, vivían en carpitas. Entonces tras la cortina la mamá estaba oyendo. ¿Qué podemos decir? Ay, ¿qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó? Como que se me emocionó mucho. Bueno, entonces la mamá está escuchó todo y en base a lo que ella escuchó, ella pudo entonces planear. Fue cuando va con Jacob, se pone de acuerdo con él: te vas a vestir, te vas a hacer así, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y cualquier cosa mala que salga, yo tomo la culpa de todo eso. Como el que dice, ¿verdad? Buscan un culpable, aquí estoy yo. ¿Cuántos de esos hay en casa? No hay ninguno. Entonces preparan todo, ya está la comida. Entra Jacob con su papá y le dice: papá, tengo listo todo lo que has pedido. El papá se queda: ¿con quién habló el papá? Pues con Esaú. Según papá, no había nadie más presente. Entonces le dijo: ya traigo la comida que me pedí. Es la que más te gusta, papá. Y dice: ¿quién eres? Como que hueles a Esaú, pero como que tienes la voz de Jacob. ¿Quién eres? Dice: soy Jacob, soy Esaú, tu hijo, el mayor, el primogénito. Engañador, mentiroso. Entonces el papá, para no hacer la historia tan larga, termina por: a ver, acércate. Y efectivamente le toca las manos y dice: pues sí, se sienten como las manos de Esaú, bien velludas. A ver, acércate más. Entonces lo abraza y huele la ropa y dice: hueles a Esaú. Y come. Bueno, primero comió, después olió, porque el papá no estaba convencido. Hay cosas en la vida que de repente no te tienen bien convencido. Y la pregunta siguiente es: ¿y de tomo las haces? Ya después ¿verdad? Decimos: ¡ay, es que yo sabía algo aquí adentro! Pero ahí vas. La cosa es que termina el papá por bendecirlo. Si usted quiere leer todas las palabras de la bendición tan hermosas, ahí están entre Génesis 25 y 33. Ahí búsquelo, ahí léalo. Está hermosa las palabras de bendición. Pero esas palabras realmente eran para el otro hijo y se las llevó el menor. Y entonces enseguida llega Esaú del campo, bien contento con su casa, prepara todo y entra con papá y le dice: papá, listo, ya está todo listo. Le dice: ¿y tú quién eres? Yo soy Esaú. No me dijiste que fuera a ser, pero es que ya vino otro y se llevó la bendición. Ya lo bendije. Y se dan cuenta tanto papá como el hermano mayor lo que había pasado. Ahora, en mis notas ya no supe ni dónde quedé, pero más o menos por ahí. Cuando se entera Esaú, su plan fue: lo voy a matar. ¿Se da entre hermanos esto? Sí se da.
y se da por cosas menores. Entonces Esaú dijo: en cuanto papá muera y pase el tiempo de luto, lo voy a matar. Antes no. ¿Quién se dio cuenta? La mamá. Entonces empiezan los planes nuevamente. Creo que fue hace 8 días que dije: cuando echas una mentira, de ratito tendrás que decir otra para cubrir esa, y cuando menos acuerdes tendrás que decir 2, 3 mentiras más para ir cubriendo la anterior, al grado que te hiciste bolas y ya no supiste ni dónde quedó la bolita. Ya no supiste ya ni qué creer ni qué seguir diciendo. Pero así le pasó a Rebeca, a Jacob, que la cosa se fue escalando más y más y más, al grado que Rebeca se dio cuenta que era necesario que Jacob se fuera de la casa, se fuera lejos. La situación en casa estaba tensa. Digo, yo preguntaría, pues, ¿qué pensaba la mamá? ¿Que no iba a pasar nada con todo lo que había pasado? Y entonces se llega el momento en que Rebeca habla con Isaac y le dice: ¿sabes qué? Nuestros hijos no pueden estar juntos. El pleito es mucho y no entra en detalles todo lo que discutieron, todo lo que a lo mejor Isaac le dijo a Rebeca. Tu culpa, tú hiciste, en fin, no entra en ningún detalle así, pero Isaac habla con su hijo y le dice: ¿sabes qué? Vete de aquí. Y lo manda a la tierra de donde era originaria Rebeca, con los parientes de Rebeca. Es más, le dice: ¿sabes qué? Ve y cásate con una de ellas. Y entonces Jacob se va de la tierra. Hay algo muy cierto aquí: aunque llevaba la primogenitura, aunque ya llevaba la bendición hablada, cuando él sale de la casa de su padre, sale con la ropa que tiene puesta y nada más. Cuando él empieza a viajar por el desierto, no tenía una casa de campaña donde recostar, donde dormir, con qué cubrirse, no tenía nada. Ustedes recordarán cuando estábamos en la serie de la semilla, ¿cómo se llamaba? El poder de la semilla. Cuando estábamos en esa serie, hablamos un poquito sobre Abraham, hablamos sobre la escalera, el sueño que tuvo y demás. Y ahí donde él se recostó y agarró una piedra de almohada, salió de la casa de su padre en bancarrota, lo dije en aquella ocasión. No tenía nada, tenía una bendición hablada sobre su vida, pero en efectivo, en cosas, él no llevaba nada con él. Cuando él por fin llega entonces a la tierra de su pariente llamado Labán, es otra historia larga que voy a tratar de mantener lo más cortito posible, pero él llega allá y una de las primeras cosas que él alcanzó a ver de la casa de su tío fue a Raquel. Y Raquel estaba en el campo haciendo ¿qué? Cuidando animales. La Biblia dice que Raquel era una pastora, así le llama. Y estaba ella cuidando animales, y cuando él la ve de lejos, se enamora de ella, la ve hermosísima, y va y habla, se presenta al tío y le dice que él era hijo de Rebeca, su hermana, etcétera, etcétera. Y bueno, para no hacerlo entonces tan largo, acuerdan de que Jacob le iba a trabajar a Labán, y hasta Labán le dijo: ¿y cuánto quieres ganar? Y entonces, entre toda esta plática de trabajo y cuánto voy a ganar y demás, pues él dice: oye, pero a mí me gustó tu hija. Y se ponen de acuerdo, y está bien, trabájame 7 años y te doy a mi hija. Él estaba enamorado ¿de quién? De Raquel. Y al paso de los 7 años se cumple el tiempo. ¿Y qué dice Jacob? Va con Labán, le dice: ya cumplí los 7 años, entrégame a tu hija, ya es mía. Y págatelas entre la ceremonia, entre la fiesta y todo eso, que cuando se la lleva y que cuando amanece la ve y dice: ¡ay! ¿Qué le da? Gato por liebre. Le dio a la mayor. Lo dije
hace algunas semanas, no sé si fue aquí en Centro o en los dos, ya no me acuerdo, pero cuando le reclama a Labán le ha de haber dicho: chivo brincado, chivo dejado, entonces te llevas a la mayor antes de la menor. ¿Qué voy a hacer con la mayor si se queda? Y la cosa es que entonces se ponen de acuerdo, y lo que Labán le pidió ahí, simplemente por cuestión de la sociedad, le dice: cumple con Lea cuando menos la semana, llámese de luna de miel. Que la gente no diga nada, o sea. Y total, pasó, se ponen de acuerdo, trabaja otros 7 años para Raquel. Cuando entonces por fin se casa con Raquel, ya tiene a Lea, ya tiene a Raquel. Lea ya le había dado algunos hijos, y Raquel era estéril, y Raquel no podía dar hijos. Y esto afligía mucho su corazón. Y cuando estuve leyendo todo esto nuevamente, antes de compartir esto, la verdad, estar leyendo entre el 25 y el 33 de Génesis, me quedé yo así como que, ¿cómo? Porque entonces Raquel, lee estos capítulos, no son muchos, léalos. Raquel le dice: mira, yo no puedo darte hijos, pero entonces te doy mi sierva para que te acuestes con ella, y ella entonces nos dé un hijo. Ese será mi hijo. Esta es una historia repetitiva que ya se había dado anteriormente con Abraham. ¿Lo recuerdan? A esto entonces, que en su mente se quede grabado maldiciones generacionales, porque se da acá y se da aquí, se vuelve a dar y se vuelve a dar, y hay que entonces empezar a buscar la manera de romper esas maldiciones en Cristo, a través de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Pero entonces a Lea, después de 5 hijos, si mal no recuerdo, después de 5 hijos, de repente ya no dio más hijos. Ella quería más. ¿Cuántos quieren más? ¿No? Se acabaron las Leas. Tenía 5 y decía: yo quiero más, pero pues ya la fábrica dejó de dar. Y entonces, ¿qué hace Lea? Cuando ve que Raquel, que no podía, le da a la sierva, ¿qué hace Lea? Pues también le da a la sierva. Dice: a ver, espérame, ahora agarra la sierva mía. Y Jacob, ni tarde ni perezoso, bien obediente. Ahí sí se sujetaba bien a la mujer, ¿verdad? Y la cosa es que terminaron por tener un montón de hijos. Pero, hablando de todo esto, Jacob amaba más a Raquel que a Lea, que a la sierva de Lea, que a la sierva de Raquel. A pesar de, él amaba más a Raquel, él buscaba más. En una de esas, Raquel lo busca y le dice: haz que tenga un hijo. Lo leo y me quedo así como, ¿qué onda? ¿Qué le está? Por eso el nombre de la prédica: ¿qué onda con Jacob? Haz que tenga un hijo. ¿Por qué lo estaba haciendo o qué? ¿Qué le estaba haciendo falta a Jacob que con Raquel no y con Lea sí? Yo no sé. Pero para terminar entonces todo esto, un día se embaraza Raquel. ¿Cómo se llamó su primer hijo? José. Posteriormente tiene otro hijo llamado Benjamín. Para ya hablar de José y Benjamín, tendríamos que irnos a los capítulos 50 en adelante de Génesis. Cuando van a Egipto, José es llevado a Egipto, y cuando hay hambre y van los hermanos de José a Egipto buscando alimento, ya se da otra historia totalmente. No tengo tiempo de hablar de ello hoy, pero todo esto provoca que se arme, se levante conflictos en casa, conflictos familiares. Raquel permaneció estéril por algún tiempo. Lea dio a luz a Rubén, a Jacob, y luego 11 hijos más de Lea, luego de Raquel, y luego también de las siervas. Ahora, los hijos de Esaú o de Jacob fueron los progenitores de lo que fueron las 12 tribus de Israel, lo que conocemos como las 12 tribus de Israel, mucho tiempo después. Cuando nace el primer hijo de Raquel, algo pasó en la vida o en el corazón de Jacob. Y entonces Jacob
A lo mejor empieza a sacar cuentas. ¿Cuántos son buenos para sacar cuentas? Y Jacob empieza a sacar cuentas. Dice, bueno, salí de la casa de mi padre en busca de una mejor vida. Hoy día a lo mejor podrían decir, me fui a Estados Unidos al sueño americano. En busca de una mejor vida. Le trabajé 7 años por Raquel y que me mete gol. Ahora entendamos algo muy importante. Jacob, su nombre quería decir ¿qué? Engañador. Y Labán no se quedó corto. Le dio un poquito de su mismo chocolate. Ay, qué bien se la sabe. ¿Primera de qué? Lo que sembró cosechó. Le dio un poquito de su mismo chocolate, ¿verdad? Entonces, que lo engaña y que lo vuelve a engañar. Y sabe, la historia sigue. Espero tener tiempo de llegar a todo. Pero de ahí para adelante, todo lo que le sucedía a Jacob, siempre había esa cosa del engaño y de que a mí me van a querer hacer lo mismo. Cuando nace el primer hijo, José, entonces Jacob saca cuentas y dice, ya es tiempo de regresar a mi casa, a mi tierra, con mi padre. Porque después habíamos dicho que llevaba 20 años con Labán, 7 trabajándole por Lea, 7 por Raquel y otros 6 trabajándole aparte. Cuando por fin Jacob dice, es tiempo de regresar a casa de mi padre, 20 años después, y el papá, Isaac, todavía no moría. ¿Se acuerdan? Mandó llamar a Esaú porque ya me voy a morir. Pues 20 años después todavía está vivo y coleando. Todavía no se moría. ¿Cuántos sentía que se morían hace 15 años y todavía están aquí? ¿Nadie? ¿Robándonos el oxígeno o qué? Pero ahora sí ya Jacob dice, tengo que regresar a casa de mi padre. Habla con Labán y Labán le pide, le implora, no te vayas, yo he sido bendecido cuando tú has estado conmigo, sigue trabajando, ponte el salario que tú quieras ganar, pero no te vayas. Y entonces él continuó trabajando, pero leemos en la palabra que las cosas entre Labán y Jacob, entre los hijos de Labán y Jacob, no iban bien, iban empeorando cada vez un poquito la relación entre ellos. ¿De dónde sale la idea? No lo sé, la Biblia no nos lo dice. Quiero pensar que Dios lo puso en el corazón de Jacob, porque entonces cuando él tuvo aquel sueño con la escalera que subían y bajaban los ángeles y todo eso, lo hablábamos hace algunas semanas, Dios le dio una promesa. ¿Está conmigo? Dios le dio una promesa. Y entonces Dios vuelve a establecer esa promesa con él y dice, no te olvides de la promesa que te di. Entonces Jacob dice, me tengo que ir porque hay una promesa, porque mi descendencia será grande, porque creceré. Por eso es donde yo puedo decir que esto seguramente sale del corazón de Dios. Pero entonces cuando Labán y Jacob se dividen, se separan estando en el mismo lugar, Jacob le dice, mira, pues vamos a dividirnos, tú llévate una parte de las ovejas y yo me llevo las otras partes de las ovejas y para pues no salir mal, mira, yo me llevo todas las ovejas manchadas, dijo Jacob, yo me llevo todas las ovejas rayadas, yo me llevo todas las ovejas que tengan pues manchas de otros colores y tú te quedas con todas las ovejas que no tengan mancha, todas las ovejas que no tengan rayas, o sea, pudiera uno decir, las mejorcitas tú te quedas con ellas. ¿A cuánto les gustan las manchas? Hace muchos años en la iglesia había un hermano así todo manchado. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Cómo? Esa. Y los jóvenes se pasaron de lanza. Y un día le dijeron, tú no vas a ir al cielo. Y él se queda, porque era bien súper espiritual el hermano y se queda así como, ¿por qué? ¿Por qué no voy al cielo? Porque la Biblia dice que ni los manchados van a entrar. Bueno, no sé qué había con eso de manchas en las ovejas, pero así fue. Y entonces
Jacob se queda con las ovejas de un tipo, el suegro se queda con las ovejas de otro tipo, pero en el ínter de todo esto, Jacob siempre cuando miraba que unas ovejas iban a parir, iban a juntarse para tener sus crías, entonces Jacob ponía varitas y hacía ciertas cosas para que cuando el sol les diera en lo que estaban apariéndose, las ovejas nacían con manchas, nacían rayadas. Uno dice, ¿qué onda? Quisiera yo poder decir, es que Dios le dijo, aunque la Biblia no lo dice así, pero sí yo creo que Dios de alguna manera u otra le dio sabiduría. Y entonces todas las ovejas que nacían estaban naciendo rayadas, estaban naciendo con manchas. ¿Y todas esas ovejas para quién eran? Para Jacob, no eran para el suegro. Y digo, el suegro, ¿qué podía decir? Porque fue un acuerdo que tuvieron. Él agarraba no únicamente eso entonces, pero las ovejas buenas, las de marca, iba a decir, las de raza, de buena raza, las fuertes, él las agarraba y las apareaba de esa manera, y las debilonas, las flacunas, esas no les ponía nada, y esas sí nacían así como para el suegro. Entonces él tenía ovejas fuertes, buenas, cuando el suegro, pues su rebaño se estaba haciendo así de cualquier cosa. Esto hace los problemas más tensos entre ellos, al grado que entonces Jacob decide regresar a su tierra. ¿Cómo regresó Jacob? Con engaños. A pesar de que ya había hablado con el suegro y básicamente el suegro le había dicho que no. Entonces un día agarró Jacob a Lea, sus hijos, Raquel, sus hijos, las siervas, todas sus chivas, y se fue. Pasaron 3 días para cuando el suegro se enteró de que se había ido, no se había despedido. Huyó, en pocas palabras, huyó. ¿Qué había en su corazón? Y a esto es entonces lo que quiero ir llegando. ¿Qué había en su corazón? Empezó con engaño, empezó haciendo las cosas mal. El suegro se lanza tras de él a buscarlo. Durante una noche, el Señor Dios habla con el suegro y le dice, cuando hables con él, cuida tus palabras, mídete, no te sobrepases. Y la cosa es que cuando llega el suegro a hablar con él, platican y llegan a un acuerdo, no se iban a pelear tierras, no esto, no aquello, y Jacob continúa con su viaje, el suegro se regresa a su casa, pero el otro problema que se enfrentaba ahora Jacob fue, ahora tenía que enfrentarse a su hermano. Ahora Esaú era el problema. Papá todavía no moría, pero a Esaú seguramente todavía no se le olvidaba lo que Jacob había hecho. Dios acomoda todas las cosas y Jacob manda mensajeros presentes en busca de Esaú. Esaú sale a encontrarlo. Jacob tenía tanto miedo que hasta dividió su familia en 2 grupos. Digo, por si llegan con uno y los matan a todos, pues cuando menos tengo estos otros de acá. O sea, tantas cosas estaban pasando en la cabeza de Jacob. ¿Por qué? Porque empezó mal. Porque empezó con engaños. Lo decía hace 8 días. Toda acción nuestra va a tener una consecuencia. Es que ya me arrepentí, Dios ya me perdonó, gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Sin embargo, va a haber consecuencias, porque la Biblia dice que todo lo que sembramos cosecharemos. Y entonces había consecuencias que Jacob tenía que pagar, y esas cosas bombardeaban su mente, lo tenían temeroso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Su hermano venía con 400 hombres. ¿Qué quería? Pues ¿qué iba a pensar Jacob? O sea, si viniera solo una cosa, pero viene acompañado con 400, ¿cómo le hago? Pero Dios también tuvo un trato con Esaú, su hermano. Y cuando
se juntaron, lo primero que hace Saúl es lo abraza, lo toma y le dice, pues en pocas palabras, te quiero mucho, te he extrañado. Pero la historia sigue donde Saúl le dice, ven, vamos, todos juntos, vamos. Y Jacob le decía, no, acá adentro, ¿qué decía Jacob? Algo trama. ¿Por qué? Porque era lo que había en su corazón. Era su manera de pensar. Él era engañador y pensaba que todos los que estaban a su alrededor eran igual que él. Le decía, pues vamos a hacer esto. Y Jacob le dice, no hombre, tú regrésate. Yo, a ver cómo le hago. Ese recuerdo en la mente de Jacob de su hermano Esaú para matarlo aún estaba ahí. Génesis 32:11 lo leemos bien claramente. Pero la oración de Jacob para con Dios fue que lo salvara, que lo librara de la muerte, de la mano de su hermano. En su oración Jacob, escúcheme muy bien esto, en su oración Jacob le recordó a Dios la promesa que Dios le había dado a él. Yo quiero preguntarte, cuando tú oras, ¿tú le recuerdas a Dios las promesas que Él te ha dado? ¿Cuál es tu actitud cuando estás orando? ¿Cuál es tu actitud? Cuando oramos, tenemos que recordarle a Dios las promesas que Él ha hablado a nuestro favor. ¿Porque se le olvidaron a Dios? No. Porque le estamos diciendo al Señor, tú dijiste y yo lo tomo. Yo vivo en dirección a esa promesa. Y fue la oración de Jacob para con Dios. Ahí en Génesis 32 del 21 al 31 pudiéramos leer sobre aquella lucha que tuvo Jacob. Años atrás, cuando cantábamos, llámese los cantos viejitos. ¿Cuántos se acuerdan de los cantos viejitos? Había un canto que decía, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Hoy en día ya ni se canta nada de eso ya. Pero Jacob tuvo una lucha. Estaba luchando con Dios mismo. Y estaba por amanecer. Y Jacob bien agarrado de aquel ángel. Y el ángel le decía, ya suéltame, ya me quiero ir, suéltame. ¿Y qué dijo Jacob? ¿Qué dijo Jacob? No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el otro se quería zafar y todo, y él lo tenía bien agarrado hasta que lo bendijo. En el inter, pues Jacob ya salió manco, se le rasgó un tendón en la pierna, y de ahí para adelante toda su vida ya caminó renco, pero bendecido, y pudo vivir en las bendiciones que Dios le dio. En Génesis 32, 28 dice Jacob que pidió una bendición diciendo, cuando lo bendice, el ángel le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces esto me lleva a terminar. Dios toma a Jacob, Dios toma a un engañador, Dios toma a una persona, llamémosle problemática desde antes de nacer. En el vientre estaba ya peleando. Rebeca preguntaba, ¿qué pasa en mi vientre? En tu vientre hay dos naciones, una va a ser mayor que la otra. Entonces desde ese momento él ya está peleando, él ya tiene actitudes, pero en este momento Dios lo toma, hasta el nombre le cambia y lo bendice. Y me recuerda lo que dice la palabra de Dios, que todo en Cristo es hecho nuevo. Todas las cosas son nuevas en Cristo. Las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo.
Esto se cumple en Jacob, ahora conocido como Israel, una nación que al día de hoy existe, santa, poderosa, a pesar que tiene un territorio tan pequeño, pero es una nación tan fuerte. La verdad, más vale que ningún país le busque, porque Dios está con Israel, porque la promesa de Dios sigue siendo con él. Peniel es el lugar donde sucede este acontecimiento, y le llamó así porque Dios le preservó su vida. Fue un comienzo nuevo para Jacob. Aunque se le había dado un nombre nuevo, Jacob, el engañador, siempre se cuidaba de otras personas. ¿Por qué? Porque él pensaba que lo querían engañar. Y aquí nos damos cuenta que la mente de aquellas personas que conspiran siempre para engañar, su mente es siempre sospechosa de las motivaciones de los demás y nunca pueden estar o vivir completamente en paz. Siempre se están cuidando de todo. Nos ponemos en pie. Dios escoge llevar a cabo sus propósitos del reino suyo en la vida de la gente, nosotros, la gente pecadora, pero que están dispuestos a creerle a Él. A los pecadores, Dios los puede hacer nuevas personas. A Abraham, lo mirábamos hace 8 días, le cambió su nombre por Abraham. A Sarai le cambió su nombre a Sara. A Jacob le cambia el nombre a Israel. Y de cada uno de nosotros, Él puede hacer criaturas nuevas. Según 2 Corintios 5, 17. ¿Cuánto necesitan de Dios en sus vidas? Vamos a cerrar nuestros ojos aquí.